Les doy la bienvenida a esta última conferencia virtual del módulo Explorando el genoma en la medicina moderna, que ha acompañado por un equipo de expertos al Instituto Nacional de Salud en este tema y a quienes les reitero mis agradecimientos desde ya. Como directora de esta institución me siento muy complacida del nivel de conferencias que hemos recibido a lo largo de este webinario. Estos contenidos han sido desarrollados y contribuyen a la generación y puesta en común de conocimiento, así como la difusión de avances producidos en la evolución de la medicina como estudios moleculares de los elementos que integran los sistemas biológicos. Quiero invitarles a participar, igual que hoy, al próximo módulo. Este módulo se titula Papel de la evidencia científica en la salud pública, en el que participarán destacados profesionales. En este caso, la conferencia magistral de este día, denominada NGS y su aplicación en la vigilancia de agentes infecciosos, será impartida por la doctora María Joana Peña, quien coordina la División de Biología Molecular Diagnóstica de CAPES, El Salvador. La doctora Peña es bióloga con maestría en inmunología. Es egresada de la Universidad Central de Venezuela y tiene pasantías profesionales en los laboratorios de biología molecular de la Universidad de Palaki en República Checa y la Universidad Nacional de México, UNAM. Cuenta con 10 años de experiencia en el área como especialista de aplicaciones en el área de biología molecular en El Salvador. La doctora Joana Peña es bienvenida a este webinario. La recibimos con mucho cariño y mucho respeto, además con agradecimiento. Es un honor contar con su participación para todos los profesionales salvadoreños. Muchas gracias por hacer el tiempo de presenciar y de ser partícipes de estas conferencias. Antes de ceder el espacio a la ponente, agradezco la asistencia de los participantes, a quienes solicito que puedan hacer sus preguntas en el chat, como siempre lo hacen, por escrito, para que la doctora Peña después pueda contestar cada una. Doctora Peña, bienvenida, le cedo el espacio. Gracias, doctora, el honor es mío. Gracias a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud por la oportunidad que nos permiten. Confirmando que puedan ver mi pantalla. Sí la vemos. Muchísimas gracias. Como menciona nuestra directora del Instituto Nacional de Salud, este día vamos a platicar sobre la importancia de la vigilancia viral, específicamente en agentes de interés en salud pública que han sido descritos por la Organización Mundial de la Salud. Dejo entonces las referencias que cito. Nosotros, como distribuidores de NGS de la marca Illumina, cuento el respaldo entonces de la presentación, debidamente autorizado como Channel Partners. ¿En qué consistirá la plática de este día? Pues una breve introducción sobre por qué ameritamos hacer vigilancia de los diferentes agentes de interés a nivel de salud pública, los beneficios que nos puede conferir la secuenciación de siguiente generación y sobre todo las herramientas informáticas que tenemos a disposición para la interpretación de los resultados. A manera introductoria, entonces, vale la pena mencionar que la crisis sanitaria de COVID-19 nos demostró la importancia de hacer una vigilancia o de contar con esfuerzos de vigilancia desde el punto de vista de enfermedades infecciosas. Si bien no podemos predecir los diferentes agentes biológicos que pueden impactar la salud humana, sí tenemos la historia que nos menciona que a lo largo de los años, diferentes patógenos reemergentes han sido causales de diferentes impactos sanitarios. Citamos, por ejemplo, la última, citamos, por ejemplo, los casos como de la gripe H1N1, citamos, por ejemplo, casos donde el virus de la encefalitis
venezolana, encefalitis equina venezolana impactó en un segundo brote en 1995, diferentes países de Sudamérica, y luego citamos el protagonista fundamental que nos llevó a establecer un desarrollo tecnológico en cada uno de nuestros países, como fue el SARS-CoV-2, y que desde entonces quedamos en que aprendimos la lección. Sin embargo, siempre hablar de biología molecular, y esto no es ajeno para nosotros que hacemos vida en El Salvador, consiste en un reto, consiste en implementación de tecnologías, consiste en interpretación de resultados, porque la cantidad de información que tenemos de cada una de las tecnologías es amplia. Es por tanto entonces que tenemos ahora a disposición no solamente la información que nos permiten este tipo de meeting científico donde divulgamos y aprendemos cada uno de los otros, sino que también disponemos de datos que hemos podido analizar obtenidos a nivel nacional. Y eso es válido y es valiosísimo para cada uno de los que hacemos vida en nuestro país. Y entonces entra esta parte de la presentación de que sí, nosotros, durante la crisis sanitaria de la SARS-CoV-2, hubiésemos tenido que hacer secuenciación de novo de un agente que desconocíamos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos hubiese llevado eso? O la contraparte sería que sí hubiésemos tenido que identificar el agente causal de la neumonía típica que había sido descrito en Asia a finales del 2019, ya para entrar al 2020, si fuese o no un agente que pudiésemos cultivar en el laboratorio y aislarlo, ¿sí? Son todos esos retos que nosotros actualmente podemos ver en retrospectiva y decir cuán valioso han sido las técnicas moleculares, cuántas vidas han salvado y sobre todo cuán nutritivos son estos espacios de socialización de información científica y de herramientas. Este día, por tanto, les queríamos compartir a ustedes la introducción del nuevo panel de vigilancia viral para la identificación de 66 ¿sí? agentes de interés a nivel de salud pública, incluyendo los protagonistas de las últimas brotes a nivel mundial. No solamente nos estamos enfocando a nivel de nuestro país, estamos hablando entonces del SARS-CoV-2, del monkeypox, que pueden ser agentes de interés y que necesitan ser detectados en tiempo. La tecnología definitivamente es avasallante, ¿sí? Nosotros día tras día estamos enfrentándonos a cantidad inmensa de información, cantidad de actualización de técnicas y ahorita, a merced de la crisis sanitaria, pues ya estamos hablando de secuenciación de próxima generación. Queremos leer los genomas y más allá de leer genomas, queremos identificar si dentro de esas secuencias nucleotídicas hay variaciones que puedan ser de interés o repercutir sobre la estabilidad de la salud. Es por eso entonces que las diferentes opciones tecnológicas desarrollan kits de vigilancia con virus que han sido descritos o con virus que han demostrado que hay rebrotes, entre otras. Y otra de las bondades del desarrollo tecnológico es que si bien nos permite no solamente identificar agentes de interés que puedan impactar en la salud humana, es que también lo ponen de una manera que el flujograma de trabajo sea armónico y que se pueda implementar en nuestros países de América Latina y a nivel mundial. ¿Por qué entonces platicar de esta opción a nivel de implementación de NGS? Por la misma razón por la que nosotros venimos en un conjunto de charlas debidamente autorizadas y debidamente hiladas, hablando de las aplicaciones de la secuenciación en oncología, las aplicaciones de la secuenciación a nivel de agro y las aplicaciones de la secuenciación en la salud pública. Entonces, presentamos una plataforma que permite identificar y secuenciar genomas completos. Toda la secuencia nucleotídica de cada uno de los agentes de interés es secuenciado en su totalidad mediante una plataforma con un flujograma de trabajo armónico. No solamente hacemos la secuenciación del genoma completo, sino que además la pregunta que se puede generar es ¿qué hay si estoy secuenciando el genoma completo, pero ese agente que genera un impacto a nivel de la salud pública experimentó mutaciones?
Siempre que hablamos de biología molecular, estamos muy atentos a hablar de que si hay variaciones genéticas en la secuencia nucleotídica, que si son virus de RNA que tienen una alta tasa de variabilidad, pues la respuesta es la secuenciación del genoma completo permite no solamente detectar esas mutaciones y describirlas. Entonces, no solamente las detecto, sino que además las puedo describir. ¿Se me escapan los nuevos paneles de NGS a la identificación de esas mutaciones? Pues no, la tecnología no solamente nos permite realizar protocolos de trabajo factibles en cada uno de nuestros laboratorios, sino que también garantizar que lo que estamos haciendo lo hagamos bien y no se escapen alteraciones en la secuencia nucleotídica y o mutaciones o simplemente variaciones en algunas cepas que puedan estar estrechamente relacionadas y que las podamos clasificar desde el punto de vista taxonómico de forma correcta. ¿Sí? ¿Por qué hablar de todo esto? Pues es crítico mencionar lo que estábamos platicando. A lo largo de la historia se han descrito diferentes rebrotes. Estamos hablando, les ponía el ejemplo de una encefalitis equina, que puede ser de interés a nivel del agro, pero también tenemos descripciones de eventos aislados, descripciones de eventos aislados, por ejemplo, del virus de fiebres hemorrágicas, virus que generan fiebres hemorrágicas en cañaverales, que no han sido descritos o simplemente no los hemos buscado. Es por eso entonces que hay una compilación de este panel que se llama Panel de Vigilancia Viral, que comprende en su totalidad las diferentes categorías. Estamos hablando de un total de 8 categorías, donde podemos identificar agentes causales de fiebres tropicales. Hablamos de dengue, chikungunya, Zika. También podemos hablar o identificar, además de secuenciar genomas completos de agentes de interés en infectología, como la hepatitis B, la hepatitis C, el virus de VIH, identificando las variaciones nucleotídicas que puedan estar presentes y por lo tanto genotipificando encefalitis, agentes causales de condiciones fisiopatológicas desde el punto de vista respiratorio, que han sido los últimos que han protagonizado los eventos a nivel sanitario. Tenemos el SARS-CoV-2, también tocamos metapneumovirus, virus sincitial respiratorio, influenza A, influenza B, los virus o los agentes asociados a fiebres hemorrágicas. Les mostraba entonces, les hacía el ejemplo de virus que pueden estar asociados a roedores en cañaverales, como el guanarito, o también puede ser simplemente agentes infecciosos con un interés desde el punto de vista gastroenterólogo. Enterovirus, rotavirus, entre otros, ¿sí? Otra de las categorías que también van incluidas dentro de este panel de vigilancia, ¿sí? Son las regiones oncogénicas del virus papiloma humano. Y también está incluido, y no menos importante mencionar, las lesiones o agentes causales de rash. ¿Ok? Estamos entonces en presencia de un panel de 8 categorías, pero lejos de hablar de las 8 categorías, estamos hablando de que podemos secuenciar genomas completos de 66 virus diferentes. Y no solamente eso, sino que también estamos tocando cerca de 203 cepas en la totalidad de los 66. Una pregunta que puede tener lugar en esto es, ay caramba, logramos secuenciar el SARS-CoV-2. Estamos hablando de unas secuencias nucleotídicas específicas que la publicamos, que reportamos como país, pero ahora estamos hablando de secuenciar 66 al unísono. Y la respuesta es sí. Si lo hicimos bien, siempre queremos hacerlo muchísimo mejor. Y si ya dominamos la secuenciación de un genoma, ¿por qué no llegar a secuenciar 66 diferentes? ¿Verdad? Es por eso entonces la importancia de este conjunto de divulgación científica, porque nos permite mantenernos en la vanguardia sobre qué hay de nuevo, sobre a dónde vamos y sobre cómo, que es lo principalmente que nos motiva cada día, podemos seguir siendo vanguardistas, como ya lo somos, como ya nuestro país lo es.
Otro de los asuntos que normalmente nos preocupa desde el punto de vista de secuenciación de genomas completos, ¿sí? Porque ya secuenciamos el SARS-CoV-2, es qué hacer con esa cantidad de información que nosotros vamos a obtener. Pues, enhorabuena, también la tecnología pone a nuestra disposición herramientas informáticas, en este caso definidas como app, que nos permiten hacer el análisis de esos resultados obtenidos. Es decir, yo puedo analizar si estoy encontrando los 66 genomas, los puedo analizar desde el punto de vista informático, obteniendo paneles de resultados que van desde los formatos FASTA, puedo tener reportes en formato .pdf, puedo tener imágenes en formato PNG, nada lejos de lo que nosotros manejamos a diario en cada uno de nuestros ordenadores, ¿sí? Además de darnos puntos a favor, como por ejemplo conocer la cobertura total del genoma que identifiqué de cada uno de esos 66 agentes que estuve indagando en la muestra matriz original, o simplemente ver un resumen de mis métricas y análisis de mis resultados, ¿ok? Me permito entonces hilar lo que hemos platicado nosotros esta tarde hasta este momento. Estamos hablando de un panel de identificación de 66 agentes diferentes que están cubiertos desde agentes de interés desde el punto de vista de fiebres tropicales hasta identificación de secuencias oncogénicas asociadas al virus papiloma humano. Es un amplio rango de categorías, ¿sí? Y de variables dentro de cada una de las categorías. ¿Qué hacer con 66 genomas si fuese el caso? Pues entonces hay una herramienta que se llama Dragon Microbial Enrichment que también nos permite hacer dicho análisis. Es lo que les estoy mostrando acá. Diseñada, por tanto, para analizar, ¿sí?, las secuencias nucleotídicas generadas durante la preparación de librería. Y no solamente eso, sino que nos permite de forma armónica realizar análisis de esos datos, caracterizando cada uno de los agentes identificados, cuánto del porcentaje del genoma se cubrió, con cuál profundidad se leyó ese genoma. Ajá, ahorita estamos tocando temas que hemos platicado en las presentaciones anteriores, donde, por ejemplo, cuánto estoy cubriendo de todo el genoma y cuán profundo pude estudiar ese genoma. En el caso de nosotros, que estamos partiendo de identificación de agentes virales en muestras matriz, las lecturas como mínimo para garantizar que las secuencias nucleotídicas que estamos leyendo son correctas es de 2 millones para muestras simples. ¿Ok? Y es así, por lo tanto, que vamos a obtener las excelentes métricas desde el punto de vista de análisis con la app que estamos visualizando ahorita en pantalla, que es la Dragon Microbial Enrichment. De manera que actualmente, luego de que ya hemos transcurrido camino sobre conocimientos en la implementación de secuenciación de nueva generación en oncología, sobre conocimientos de secuenciación de nueva generación en identificación de enfermedades raras que pueden ser de interés en pediatría y que ahora caemos en el ámbito de identificación de genomas de agentes infecciosos asociados que pueden impactar a la salud humana, podemos sentirnos confiados de que las diferentes herramientas tecnológicas ponen a nuestra disposición, ¿sí?, análisis e interpretación de resultados. De manera que la gran cantidad de información no pasa o no constituye una limitante. Otra de las cosas, porque siempre vamos por más, siempre buscamos más, es que si una vez ya estamos hablando no solamente de secuenciar un genoma, sino de secuenciar 66 al mismo tiempo, ¿sí? Y otra de las cosas es la gran cantidad de información, cómo la podemos manejar. Eso también quedó resuelto con lo que les acabo de mencionar. Existen apps que me permiten procesar toda esa información y transmitirla de forma muy ordenada y dinámica para que nosotros la podamos interpretar, pero también que hay, si quiero dar un paso más allá, y no me quiero quedar con lo que me dice la app, sino que queremos nosotros analizar nuestra secuencia, y yo sé que muchos de nuestros profesionales así lo hacen, van mucho más allá. Esta app también nos permite conocer la dirección específica de cada uno de los genomas que han sido identificados por la app en el sistema de identificación de secuencias nucleotídicas del NCBI. Entonces, no solamente me da la cobertura total del genoma, que es la diapositiva que les estoy mostrando, ¿sí?,
de cuánto se cubrió de ese genoma en su totalidad y con cuántas lecturas. Ya hablamos de que si hacemos secuenciación de genomas completas de muestras simples, 2 millones es lo mínimo requerido, sino que también me da la dirección en la base de datos del NCBI para que nosotros podamos acceder a cada uno de los nucleótidos que lo conforman y hacer nuestro propio BLAST o utilizar otros paquetes informáticos que puedan sumar a la información que ya tenemos, ¿sí? Entonces, no solamente interpretamos, analizamos y obtenemos un resultado, sino que también podemos contar con esa información cruda que podemos utilizar en otros paquetes informáticos complementarios para desmenuzar esa información, para aportar mayor información y sobre todo para describir qué es lo que está ocurriendo dentro de cada uno de los países que habitamos. Aquí les traía un ejemplo. Yo sé que puede parecer mucha información. Este es el ejemplo para la influenza A virus, es la secuencia consenso disponible en la librería del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y ahí podemos ver entonces la totalidad de los 2.101 nucleótidos que están conformando ese genoma en su estructura adenina, timina, guanina y citosina. De manera que no solamente estamos obteniendo que identifico cuál fue la cobertura, cuál fue la profundidad, que lo puedo interpretar como métricas, sino que también puedo hacer comparativos con datos crudos en paquetes informáticos adicionales, ¿sí? Hay mucha información que podemos sacar, muchas aristas que podemos seguir y sobre todo mucho que dar a conocer. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué ser tan retadores desde el punto de vista, por qué no un genoma, sino, por qué no quedarme con un genoma, sino ir por más, ir por 66? Veámoslo acá. Pues si ya tenemos dominado la secuenciación de 30.000 pares de bases en el caso de SARS-CoV-2, pues podemos hacer vigilancia en salud pública correspondiente a 66 genomas virales distintos. Siendo además otra de las características es que en esa identificación de las 66 agentes de interés, nosotros también podemos identificar variables, ¿sí? Secuencias nucleotídicas que están cambiando en una sola base. Y no solamente eso, sino que también si hay variaciones dentro del mismo genoma o que estén definiendo cepas adicionales, puedan también ser descritas. Lo logra la secuenciación. ¿Es factible luego de que nosotros secuenciamos hacerlos? Y la respuesta es afirmativa. Aquí abro entonces el campo de la secuenciación masiva a aquello que platicábamos en buena parte de la línea oncológica, entre otras, o de la metagenómica. Nosotros ahora estamos hablando de la identificación de las secuencias de interés mediante una tecnología que se llama captura híbrida, que es lo que les estoy mostrando acá, y no es más que utilizar sondas que van sitio dirigidas a regiones del genoma específico y que son altamente tolerables a variaciones en dicho genoma. Cuando hablamos entonces de esa tolerabilidad, me permite a mí garantizar que lo que estoy detectando es lo que hay, ¿sí? Si hay variaciones a nivel de la secuencia nucleotídica, aún así la sonda va a hibridar y la identificación de ese agente de interés en salud pública va a ser detectada. ¿Ok? Es ahí entonces, por lo cual nosotros mencionamos, ¿por qué pasar de 1 a 66? Porque lo puedo identificar, porque si mutó, lo puedo detectar y porque además, si hay interrelaciones o diferentes cepas, pueden ser también identificadas. ¿Por qué hacer captura híbrida y no amplicón? Puede ser otra de las preguntas que se puede generar, pues los amplicones nos permiten tener un número finito de secuencias que van a identificar targets, mientras que las sondas puedo tener cientos de miles de sondas biotiniladas que pueden detectar mínimas concentraciones en material genético en solución, ¿sí? Y de esas cientos de miles de sondas, identifico el agente de interés en salud pública y además toda esa información generada, tanto en cobertura, tanto en profundidad, tanto en porcentaje, todas las secuencias nucleotídicas pueden ser analizadas con una app que de hecho ya fuimos notificados que está en actualización. Seguimos siendo retados, definitivamente sí. Es lo que les mencionaba. Nosotros dominamos la tecnología de NGS por amplificaciones o el uso de amplicones.
eso no funciona muy bien para la identificación de un genoma. Pero ¿qué hay si quiero secuenciar 66? Y no solamente secuenciar 66, sino que quiero secuenciar 66 que probablemente presenten variabilidad genética, que además incluya virus de RNA que sabemos que tienen alta tasa de mutación, y lo vimos. Sí, pues entonces la tecnología de captura híbrida constituye una solución. Desde el punto de vista técnico, si fuese uno de los retos a los que nos estaríamos enfrentando, desde el punto de vista técnico, siempre sigue siendo un flujograma de trabajo armónico, siempre sigue interviniendo la amplificación por reacción en cadena de la polimerasa, que es nuestro líder en amplificación de segmentos de material genético, y siempre sigue interviniendo el punto medular de hacer el 10, que constituye en la identificación de los segmentos de interés con los códigos de barra para identificar que nosotros estemos trabajando con 96 muestras y no las vamos a confundir, ¿ok? Que es lo mismo que hemos platicado para hacer un puleo de muestras o multiplexeo, ¿vale? Otra de las preguntas que ustedes se pueden estar haciendo en este momento es, ajá, hablamos entonces de que ya estoy haciendo la secuenciación de 66 genomas diferentes a nivel de una muestra matriz, pero no la estoy haciendo por amplicones, serían demasiados los amplicones, estoy trabajando con una metodología que se llama captura híbrida, utilizando cientos de miles de sondas, pero ¿por qué no hacer una secuenciación de novo utilizando metagenómica de shotgun? ¿Sí? Que fue otra de las cosas que puede ser de interés a nivel del agro. Pues no, la respuesta es, desde el punto de vista de implementación y vigilancia, si nuestro objetivo es detectar las pequeñas variaciones o diferentes mutaciones que puedan estar presentes en virus o en diferentes agentes que han reemergido a lo largo de la historia con impacto en salud pública, hacer una secuenciación por shotgun implicaría tiempo, plataformas instaladas extremadamente robustas y no necesariamente plataformas de mesa, ¿ok? Y otra de las cosas, o por la cual no hacer identificación de nuevo, es el hecho de qué estoy buscando, ¿sí? Cuando hago un shotgun tengo que identificar qué es lo que estoy buscando, ¿ok? Voy a identificar qué es lo que estoy buscando porque no tengo un punto de partida. ¿Y qué tal si ese agente no lo puedo aislar? ¿Qué tal si ese agente no lo puedo cultivar? Pues una de las soluciones puede ser entonces hacer una vigilancia activa con la plataforma que nos ha dejado la crisis sanitaria. ¿Cómo lo puedo aplicar? Aquí me permití, debidamente autorizada por nuestro proveedor, recopilar alguna información para ponerlas a su disposición. Una de las aplicaciones puede ser las vigilancias de virus zoonóticos, puede ser la vigilancia de los arbovirus, vigilancia de los agentes virales causantes de fiebres hemorrágicas. Yo les mencionaba el ejemplo de el guaranito para los cañaverales, que puede ser de interés a nivel del agro, pero también me permito mostrarles esto. Una de las aplicaciones ya publicadas puede ser el uso del NGS, la secuenciación de siguiente generación, en diferentes laboratorios de salud pública que simplemente implementan una vigilancia activa. Otra de las referencias las podemos compartir, están disponibles en web. Otra de las aplicaciones puede ser la identificación de variabilidad genética a nivel de hepatitis B, hepatitis C, HIV. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a genomas completos de cada uno. O simplemente identificar variaciones a nivel de las regiones oncogénicas del virus papiloma humano, una infección de transmisión sexual. Siempre es el punto de vigilancia. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a genomas completos. Tenemos acceso a las secuencias nucleotídicas de cada uno. ¿Qué más? ¿Solamente me quedaría en muestras biológicas? Pues podemos ampliarlo, ¿sí? Con las respectivas modificaciones. También les cito esta referencia bibliográfica, no sé si había sido citada previamente, pero también podemos hacer vigilancia activa para la detección de SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios en muestras de aguas residuales. En este caso, la implementación técnica solo nos exige aumentar el número de lecturas de 2 millones, que lo podemos ocupar en una muestra simple como un hisopado nasal orofaringeo, a 4 millones de lecturas, porque estamos partiendo de una matriz un tanto más compleja, y hacer vigilancia activa.
Y la otra referencia que también les quería dejar sobre la mesa es que si ya la crisis sanitaria de hace 2, 3 años nos ha dejado plataformas instaladas, profesionales altamente capacitados, profesionales que han desarrollado no solamente la implementación técnica, sino también la implementación de análisis bioinformáticos, entonces esta referencia de hacia una red interlaboratorio de vigilancia genómica de virus puede ser otra de las alternativas entre nuestros países de América Latina. ¿Sí? Las cosas están dichas, la tecnología está, las plataformas están disponibles. ¿Y qué nos queda? Hablar entonces del flujograma de trabajo. Para hacer secuenciación, ¿sí? Independientemente que estemos hablando de una marca u otra, tenemos que partir de un material genético. Una de las bondades del virus, del panel de vigilancia viral, es que trabaja con material genético total. Podemos partir de material genético de RNA o DNA indistintamente. Un kit de All Prep es totalmente válido. Procedemos a la preparación de las librerías. ¿En qué consiste la librería? Pues entonces lo que hacemos es agregar segmentos conocidos para que ese material genético de interés pueda emplearse a una celda de flujo, pueda ser identificado para que ocurra la secuenciación y que además tenga un mini código de barra para nosotros poder unir muchas muestras y poder identificarlas luego que obtengamos un resultado. ¿Sobre qué plataformas lo podemos realizar? 66 genomas completos. Las plataformas, desde las más pequeñas, que puede mantener el proveedor Illumina como el MiniSeq, hasta plataformas tan robustas y tan potentes como la que ya nuestra directora anunció, con la que cuenta la institución, ¿ok? Que sería un NextSeq 1000. Pasamos entonces, que es totalmente compatible desde plataformas MiniSeq, MySeq, NextSeq 550 a plataformas muchísimo más robustas y las más poderosas de sobremesa, como el NextSeq 1000 y 2000, y la interpretación de resultados se hace en una app bioinformática que se llama Dragon Microbial Enrichment. ¿Qué nos da? No solamente nos otorga las métricas con la longitud de las secuencias que han sido identificadas en la muestra original, sea una muestra biológica o sea una muestra de agua residual. El kit nos permite movernos en un amplio gama de muestras y matrices. También podemos identificar la cobertura total de los genomas que se encontraron y movernos entre cada uno de los genomas. Puedo ver los mismos datos, ¿sí? Hablando de lecturas y coberturas, para alguno de los 66 agentes que estoy indagando. Llámese rotavirus, norovirus, influenza A y B, SARS-CoV-2, metaneumovirus, virus sincitial, HIV, entre otros. Y la data que lo soporta es, uno, la identificación de secuencias de interés mediante captura híbrida, permite entonces cubrir altas regiones y en su totalidad del genoma de cada uno de los agentes, permitiendo por tanto una cobertura de hasta un 100% con respecto a realizarlo con un análisis de novo en secuenciación como sería el shotgun, ¿sí? Donde no tengo sondas específicas, sino que simplemente tengo que identificar qué es lo que está en solución o en la muestra matriz. También no solamente me permite lograr la cobertura, sino que también lograr la cobertura de todo el genoma, sino que también me permite lograr un alto porcentaje de identificación, aumentando la sensibilidad de las muestras, aumentando la sensibilidad de la detección del agente en cada una de las muestras. ¿Y cuáles serían entonces las especificaciones técnicas? Estamos a nivel de laboratorio, queremos implementarlo. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuáles son los retos de hacer 66 genomas en lugar de uno? Pues es común en secuenciación. Una de las cosas que suelo mencionar siempre que estoy en el área de wet lab, en trabajo práctico de laboratorio, es que la biología molecular no solamente es muy noble, sino que también, si la dominamos desde el punto de vista de fundamentos bioquímicos, lo que hacemos es, por lo tanto, aplicar esas herramientas a nuevas actualizaciones tecnológicas. Partimos de un material genético tipo ADN o ARN, ¿sí? Nos disponemos a secuenciar 66 genomas por una metodología de captura híbrida. El trabajo manual y la preparación de las librerías definitivamente va a variar en cuanto al número de muestras que estemos procesando, ¿sí? Nos va a llevar mayor número
mayor tiempo procesar 2 muestras a procesar las 96 muestras si lo hacemos de forma manual. Es una plataforma que podemos automatizar y podemos trabajar de forma paralela hasta con 192 muestras, porque la presentación viene en los índices, que son esos codiguitos de barra que les mencionaba que nosotros ocupamos para marcar cada una de nuestras muestras, la presentación A y la presentación B. Si queremos ir por más y no nos conformamos con hacer los 66 genomas y trabajar con 192 muestras, podemos ampliarlo también hasta 384 muestras con las configuraciones de índices C y D, ya para plataformas mucho más robustas de sobremesa y con mayor capacidad de procesamiento de alto rendimiento. Es lo que tenía para ustedes esta tarde. Confío en haber despertado siempre el interés por aprender muchísimo más técnicas moleculares. Es un reto entonces para cada uno de los que hacemos vida, que hacemos vida y nos desempeñamos en el área de molecular, pues seguir aprendiendo en GS. Ya estamos hablando no solamente de identificación de enfermedades raras por secuenciación, no solamente estamos hablando de identificación de genes de interés en oncología, como el repaso que hicimos sobre BRCA1, BRCA2, papirinositol-3 quinasa, ERK, entre otros, sino que también estamos hablando de capturar esas secuencias nucleotídicas de virus, ¿sí? Para leerlas, con las apps disponibles para tal fin. Yo reitero el agradecimiento a la institución por la confianza que nos permiten, a cada una de las personas que nos han colaborado para hacer este tipo de eventos posibles, a su directora, quien amablemente nos invitó e hizo posible este espacio, y quedo a sus órdenes. Si hay preguntas, estoy para responderlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. En realidad, este cierre de conferencias relacionadas con el tema de la secuenciación nos destaca la importancia de posicionarnos con buen conocimiento acerca de las técnicas de secuenciación para mejorar la calidad de muchos aspectos en salud pública, tocando el aspecto particular de la vigilancia o de los sistemas de detección y control de los agentes infecciosos. Vemos acá que es esencial. Vemos también que en los últimos años, como producto de la pandemia, se ha venido desplegando una serie de oportunidades con nuevos kits, nuevas técnicas que han profundizado en el diagnóstico de las enfermedades y que estas son útiles para poder desarrollar estrategias de contención de las pandemias, de control de los brotes y de monitoreo y comportamiento de las epidemias y las pandemias. Yo quisiera que usted nos hiciera un comentario final sobre la utilidad desde su experticia que tiene la técnica, particularmente de NGS, en su papel en los sistemas de vigilancia y detección y control de los agentes infecciosos en general, y en particular en los agentes virales respiratorios. Muchas gracias, doctora. Sí, desde el punto de vista de la consulta de cómo nosotros podemos utilizar la herramienta tecnológica de la NGS sobre la vigilancia viral de impacto de agentes respiratorios a nivel de salud pública, recae fundamentalmente en que cuando hacemos la secuenciación de genomas completos, es decir, leemos esas secuencias nucleotídicas de cada uno de esos agentes, llámese flu A, virus sincitial, que tienen alta tasa de variabilidad y que lo identificamos cuando veíamos en el último ejemplo de la crisis sanitaria, que mutó la spike, otra mutación en la spike, otra mutación en la spike. Esas identificaciones las podemos realizar mediante la lectura de esas secuencias nucleotídicas en los agentes virales por NGS, por la secuenciación masiva. Ahora, ¿cómo utilizar esta herramienta impacta a nivel de salud pública? Pues si tenemos alta tasa de variaciones en los virus, principalmente los virus de RNA que se caracterizan por tener alta tasa de mutabilidad, muchas veces pueden escapar a nuestros sistemas de defensa inmunitaria.
escapan o burlan nuestro sistema inmunitario y por lo tanto puede traducirse en un rebrote porque tienen nuevos mecanismos de acción, nuevos mecanismos de infección o nuevos mecanismos de ingreso a los sistemas biológicos y o también otra de las cosas descritas en la literatura es que escapan a la respuesta inmunitaria montada por un sistema de vacunación a nivel de los sistemas biológicos que infectan. Esa Y es la hemos visto ejemplos en esta pandemia, ¿verdad? De las estrategias que el virus ha tenido para poder dispersarse y persistir, que este mecanismo de evasión inmune se ha podido detectar gracias a estas técnicas. De modo tal que es tan importante y cobra tanta relevancia el tener la capacidad resolutiva en el país de desarrollar secuenciación genómica con un grado de complejidad lo suficientemente importante para poder llegar hasta estas secuencias de nucleótidos tal como usted lo ha mencionado. Aquí hay más que preguntas, comentarios muy satisfactorios. Felicidades por la presentación, interesante tener la capacidad de secuenciar a 66 genomas de interés en salud pública y enfermedades emergentes. Una gran oportunidad para evidenciar diferencias regionales y comprender mejor las diferencias en la presentación y evolución de las enfermedades en la población. Saludos, dice uno de nuestros investigadores del instituto. ¿Qué comentario le merece esto, doctora? Gratitud, realmente gratitud y sin ánimos de ser subjetiva, orgullo, porque fuimos, somos y con lo que estamos haciendo de divulgación de información científica, donde día tras día la biología molecular y sobre todo un tema que nos tocó implementar, bueno, les tocó implementar a nuestros profesionales, donde la respuesta era no hay tiempo, sino que hay que dar soluciones inmediatas, nos pusimos a la altura y siguen estando a la altura. Y sí, en cuanto a qué comentarios me merece, creo que tenemos las capacidades de nuestros profesionales a la vanguardia. Es realmente importante hacer mención que en este conjunto de charlas que la institución nos solicitó, no solamente hablamos de secuenciar un genoma en un virus que puede ser de 30.000 pares de bases o de 21.000 pares de bases, sino que también hablamos de poder tocar genomas humanos, ¿sí? Exones, poder tocar genes de impacto a nivel de condiciones tan sensibles como lo es la oncología y medicina, y sobre todo sabernos que vamos por más, que fue de hecho en la primera charla que nuestra directora comunicaba que hay una plataforma superior. Así que si ya un genoma se logró, se pueden lograr 66 y se pueden lograr 66 no es solamente 12 muestras, sino hasta 192 muestras. Entonces, desde mi perspectiva y en respuesta a eso, pues tenemos las herramientas, la plataforma instalada, de eso que revisaba desde el punto de vista de literatura científica, de esa literatura hacía referencia a generar una red de genómica mediante secuenciación de virus, ¿sí? Y lo que ya podemos... está, que ya está funcionando de alguna forma con algunos organismos como la Organización Panamericana de la Salud, que conglutina a la red de institutos nacionales de salud y de laboratorios. Nosotros formamos parte de esa red y informarle a la población que se han realizado ya tres secuenciaciones genómicas de SARS-CoV-2, la última recientemente, y está en manos ya del titular de la cartera de Estado, en donde hay información interesante que sirve para tomar decisiones muy estratégicas en la vigilancia epidemiológica. De modo tal que yo felicito al Laboratorio Nacional de Salud Pública por el arduo trabajo que hace y agradezco al equipo de Illumina por todo el acompañamiento que nos ha realizado a lo largo de este tiempo y también por el esfuerzo que se está haciendo en secuenciar dengue, que ya estamos en una etapa muy avanzada para dar informaciones al titular y a la Dirección de Epidemiología.
Ya no estamos haciendo más de lo mismo, como antes, enviar secuencias fuera del país. Ahora las estamos haciendo aquí. Ya es una realidad y pueden consultarla cuando la necesiten. Hay un comentario también que dice, muy buen tema, es interesante para la vigilancia genómica de todos estos agentes infecciosos, para los estudios filogenéticos, para la alta movilización de las poblaciones. Muchas gracias por esta información. ¿Qué comentario tienes sobre esto, estimada Melissa? Totalmente válido hablar de estudios filogenéticos, hablar de identificar qué se está moviendo en nuestro país, pues la noticia que nos da más orgullo aún porque fue un trabajo arduo de nuestros profesionales del Laboratorio Nacional de Salud Pública. Y con respecto a eso, otra de las bondades justamente es que al tener la secuencia del FASTA, de la secuencia nucleotídica, nosotros podemos ampliar, que es justamente lo que les platicaba, la información que no solo nos da la app, no quedarnos con la app, y yo sé que nuestros profesionales no se quedan con la app, Claro. ellos van mucho más, hacen blast, hacen sus propios blasts, utilizan, además el instituto les provee paquetes informáticos adicionales y eso les permite entonces hacer justamente esas caracterizaciones filogenéticas, esas identificaciones de clados, esas caracterizaciones taxonómicas. Ese sería mi comentario respecto a la observación que nos hace nuestro profesional en el chat. Sí, muchas gracias por estos comentarios que viniendo de una persona tan calificada en el tema son muy significativos para nosotros. El haber montado el laboratorio de secuenciación y genómica en nuestro laboratorio en pandemia podría parecer muy irrelevante para mucha gente, pero ya hay trabajos que muestran que ha habido una capacidad para enfrentar el desarrollo tecnológico de una forma adecuada y proactiva. Esto ha significado capacitar, equipar, entrenar, sacar gente fuera del país a que aprenda la técnica, hacer cursos de bioinformática para que grupos importantes de profesionales puedan analizar la información, de modo tal que hoy sea una realidad poder dar información a los tomadores de decisiones con alto nivel de precisión. Y esto es una cuestión histórica, porque nunca antes se había hecho en el país en una situación como la cual hemos manejado actualmente. De modo tal que yo agradezco la calidad de todas las conferencias con las que ustedes han brindado gran cantidad de información para este módulo de webinarios.